Hola amigos, de regreso con ustedes. Qué bueno que nos acompañan al máximo. Estamos al máximo siempre con ustedes. Esta semana un programa muy especial. DSI Productions, el infatigable Iván Zúñiga presenta al máximo. Saludos a Carlos Nava, quién sabe dónde ande el tremendo Carlos Nava. Saludos también a House of Healing, que hace posible este programa. Recuerde, vaya usted cbddallas.com, conéctese cbddallas.com. House of Healing tiene la solución para usted. Víctor Villalba con ustedes y usted, al gran José Guzmán. Usted lo conoce de sobra y si no lo conoce, lo conoce de buena manera hasta el final de este programa, este podcast al máximo. José Guzmán, fuerte abrazo digital. ¿Cómo estás, mi hermano? Estoy muy bien, Víctor. Mucho tiempo en no verte. Para mí es una alegría volverte a ver y también gracias por esa gran invitación en tu programa. Para mí es un orgullo y un honor estar en tu programa. Claro, José Guzmán, ex liga mayorista con los Rangers, con los Cachorros, también estuvo ahora sí que en algunas ligas aquí en el área con los Fort Worth Cats también por ahí. Y también, hay que decirlo, ahora está militando con Len Ornelas en las transmisiones en español. Usted lo escucha en los juegos de los Rangers. Entonces, oye, pues José, tenemos tiempo para platicar contigo ahora sí tranquilamente de tu carrera, tú eres, a ver, platícame un poquito exactamente de dónde eres en Puerto Rico, dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue tu infancia allá en Puerto Rico antes de ser el liga mayorista que llegaste a ser. Fíjate, Víctor, yo me crié y nací en Santa Isabel, en el pueblo donde, que si vas muy rápido y pestañeas, te pasas de mi pueblo. Un pueblo pequeño, pero muy divertido. Como tú has oído, también han salido muchas grandes ligas de mi pueblo, como Benito Santiago, Correa también han salido de mi pueblo. Pero yo empecé, fíjate, jugando en mi pueblo pequeño, donde había un restaurante y yo iba y buscaba los cups, de papeles, nada más, y con eso hacíamos las pelotas, con los cups de Wow. papeles, con los vasos de papeles, y después buscaban un pedazo de madera, donde encontrábamos un pedazo de madera y empezábamos a jugar. Y como tú me preguntaste cómo fue que empecé, lo primero fue que yo hice, que entendí, fue que me enamoré del béisbol. Me enamoré del béisbol y eso fue lo que me hizo seguir con esas bolas de papeles a llevarle. Y cuando mi mamá no tenía las frutas de plástico en la mesa, agarrar las que eran redondas, las manzanas, las chinas, y después ya decía, ¿dónde es que están? ¿Por qué esta china está tan, se le va el color? Y era que yo me las llevaba para jugar en la parte de atrás y empezamos a jugar así. Luego empecé a jugar en las pequeñas ligas. Cuando empecé a jugar en las pequeñas ligas, me enamoré mucho más porque no solamente nos daban todo como ahora te dan tu uniforme, todo. Nosotros íbamos y recogíamos dinero con unos potes y después que recogíamos el dinero, íbamos a una bakery que había de pasteles y comprábamos los pasteles al por menor y después vendíamos los pasteles nuevamente para agarrar más dinero. Entonces, después con ese dinero era que teníamos el uniforme, que compraban un uniforme. Y no dormía el día antes de entregarnos el uniforme y después que nos daban el uniforme en las pequeñas ligas, por la noche antes de jugar el próximo día, me acostaba con mi uniforme. Por supuesto. Y casi ni dormía. No, pues claro, la emoción. Oye, ¿qué edad tenías en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Tenía 10 años, fíjate, 10 años y yo son 6 hermanos y una hermana. Mm. Y todos mis hermanos son 2, 3 años aparte. Y yo soy 7 años aparte, que yo fui el que, wey, ¿qué pasó? Fuiste el pilón. El pilón, sí, pero el más alto. Ah, fíjate. Sí, pero fíjate, el hermano mío que nació antes que yo, ese yo fue para mí que siempre observaba, porque él era buen pelotero y fue el que me enseñó a jugar. Él me hizo pitcher desde que yo empecé a practicar, Ah, a saber del béisbol, porque jugaba así centrofield, jugaba campo corto, pero como él era catcher, siempre me escuchaba, me cachaba, me decía, oye, tú tiras bastante duro para tu edad.
Oye, y ese es mi siguiente pregunta, porque normalmente los ligamayoristas, los que tienen ahora sí que el don de Dios para llegar a las ligas mayores, en su infancia y también en la preparatoria y demás, eran estrellas, jugaban shortstop, jugaban center field, bateaban, fildeaban, hacían todo, pero y de pronto se dieron cuenta que podían lanzar el balón, podían lanzar la pelota. Entonces, en tu caso, ¿qué edad tenías cuando tu hermano te estaba diciendo eso? ¿Y qué edad tenías cuando decidiste, oye, me voy a dedicar a lanzar en vez de jugar el campo? O sea, ¿y hubo ese momento o seguías jugando el campo y pichabas también? Digo, eras un pequeño Sí. todavía. ¿Cómo fue esa narrativa en tu caso? Fíjate, cuando empecé a jugar en las pequeñas ligas, a mí me gustaba jugar el guardabosque central porque yo quería que corrieran para tirar y sacarlos, como tenía buen brazo. Pero también como empecé a tirar de 10 a 12, entonces estaba en esa edad jugando con los otros muchachos, estaba dominando demasiado, no decirlo por echármela, pero No, no, estaba claro. dominando fácil, casi todos los sábados tiraba no hitters. Y entonces ahí fue que me seguí introduciendo más al picheo. Hasta que yo venía, había una pared al cruzar la calle de mi casa, yo me ponía a tirarle a la pared de cemento y yo pensaba en mi mente, le estoy lanzando a Ross Carew, le estoy tirando a Reggie Jackson, Dave Kingman, y hacía un juego de 9 entradas que nadie me daba imparables. Ah, claro, claro. Pero ya, y lo que yo hacía con eso era que yo tiraba la bola un poco harta para que me viniera la bola de rola. Si quería que la bola estuviera de aire, la tiraba de un bote en el piso primero. Y si quería un land dry, la tiraba en el mismo, entre lo de arriba y lo de abajo. Y eso es lo que hacía sin yo saberlo, que tenía buen control, porque yo me enfocaba y decía, ok, me tengo que concentrar en tirarla y la tiraba. Entonces, cuando venían los juegos de pequeñas ligas, y yo decía yo mismo, al verle el receptor sentarse en el medio todo el tiempo, yo decía, no, muévete en la esquina, muévete en la esquina. Entonces, lo que hacía era practicaba todo el tiempo y eso era lo que me hacía arriba de todos los lanzadores en esas pequeñas ligas, porque ellos tiraban por todo el medio. Entonces yo tiraba por arriba y tiraba por el lado del brazo también. Ah, ok, ok. Oye, pues mira, yo me crié en la Ciudad de México y recuerdo muy bien que hoy en día, pues prendes la tele y hay juegos por todos lados, puedes ver a los mellizos, puedes ver a los atléticos en cualquier día. Pero en aquel entonces teníamos una televisión enorme, en blanco y negro, y ahora el control remoto de mi papá, porque mi papá decía, a ver, cámbiale, ponle aquí, ponle allá. Entonces, órale. Entonces, a lo que voy es que yo veía juegos de béisbol, ligas mayores, que me encantaba. Ujú. Yo de niño súper fan del béisbol. Este, un juego a la semana nada más, y era sábados en la tarde y punto. Entonces, pues estábamos todos muy, muy emocionados que venía el juego y, oye, olvídate que iban a jugar los Yankees o iban a jugar los Mets o lo que tú quieras. Ahora, en tu caso, sí se veía el béisbol de las ligas mayores en la televisión. Hay béisbol en Puerto Rico, claro, me imagino que ibas al parque de pelota a ver a los jugadores en aquel entonces. ¿Cuál era la experiencia tuya de ver ahora sí que jugadores que ya estaban en las ligas mayores o que ya estaban en las ligas puertorriqueñas al momento de estar creciendo dentro del béisbol? ¿Cómo fue esa Ujú. experiencia? Fíjate, visto, muy diferente a lo que la gente espera, porque yo nací en una casa donde mi papá era trabajador de caña y mi papá nunca tuvo un carro, entonces no íbamos a ninguno, él tenía su bicicleta y hasta cuando yo filmé, adelantando un poco, le dije, te voy a comprar un carro y él me dijo, no, yo tengo mi carro y mi bicicleta, pero no tenía, y en esos tiempos jugaba la pelota profesional en Puerto Rico, donde ahí van a jugar enormes y tremendos jugadores como Reggie Jackson jugó en Puerto Rico, Mike Smith, de nombre, pero yo Ujú. sabía los nombres porque mi papá siempre, cuando jugaban en Puerto Rico, ponía su radio y yo me sentaba con él para escuchar los juegos. Mm. Entonces, de vez en cuando había un juego en la semana, entonces se veía el juego en la televisión donde teníamos que buscar la antena, moverla, ahí no te muevas y agárrala. O ponle papel de aluminio y aguántala ahí. Y así fue, pero crecí escuchando los juegos por radio
y haciendo la visión en mi mente cuando oía los juegos, y por eso te digo de los nombres grandes que hubieron. Y, y tuve solamente, aunque no lo creas, una sola vez fui a un juego profesional y me acuerdo como ayer, entre Caguas y Ponce, en Mm, Ponce, que es el pueblo más cerca del barrio donde yo me crié, de mi pueblo, que es ujú. como 30 minutos. Y ahí para mí fue una gran emoción ver esos juegos de esos jugadores donde yo escuchaba la radio y verlo ahora en persona para mí y con 12, 13 años, ver ese jugador para mí fue una impresión que nunca se me ha olvidado. Wow. Especialmente el primer momento cuando entras al parque de pelota y ves el campo, porque a mí también me sucedió cuando yo entré al parque y entras por el túnel y de pronto, caray, el campo y ves todo verde y Exacto, la barda sí. caray, hasta me pongo chinito. ¿Por qué? Porque me acuerdo de ese momento cuando, pues, mira, yo a los 6 años recuerdo vivía yo en Nueva York, en Bayside, y mi papá nos llevó a un bat day y recuerdo estar en un bat day en el right field, arriba, Ajá. en el Yankee Stadium, el viejo Yankee Stadium. Y recuerdo bien haberle preguntado a mi papá, oye, ¿qué son los señores que están vestidos de negro? ¿Qué hacen ellos? Y me explicó que eran los umpires y todo eso. Sí, Imagínate, son recuerdos que tenemos que de veras hace el béisbol algo sensacional, particularmente cuando estás hablando con gente de béisbol, porque yo siempre he dicho, a mí no me gusta que alguien si estoy en el aeropuerto o si estoy en la tienda o algo y estoy hablando con alguien, que alguien llegue y que se meta en la conversación. Oiga, ¿usted quién es? O sea, who invited exacto, you to sí. this conversation? Pero cuando estás en el parque de pelota, estás platicando con alguien, estás hablando de béisbol, cualquier persona puede meterse a la conversación siempre y cuando sea de béisbol. Porque si Sí, tú de exacto. pronto dices, oye, los hermanos Salud eran tres, eran Mary, eran y el otro, ¿quién era el tercero? Y de pronto alguien dice, no, pues fulano, pues entonces sí se vale. Entonces sí, yo también tengo ese tipo de recuerdos del béisbol, Sí. ahora sí que los traigo conmigo. Ahora, al momento, ¿cuándo fue el momento en tu carrera de infantil, me imagino, ¿no? Que Ujú. sentiste, oye, yo tengo algo muy especial aquí. ¿Y quién fue la persona que, ya sea tu papá o alguien, o tu hermano, que te cachaba y demás, que te dio esa noción de que tengo algo especial aquí? O sea, ¿hubo ese momento en tu niñez o cuando ya eras adolescente? No, no, en mi niñez, mi papá siempre me decía, tú tienes que cuidarte porque el hermano mío que era receptor y me lleva 7 años adelante, él jugaba en una liga donde los scouts fueron a verlo. Entonces, él no fue a ese juego por cuestiones de estar con las amiguitas, que voy para aquí, voy para allá. Entonces, por no ir a los juegos, lo suspendieron por 5 años. Entonces, no pudo jugar más. Entonces, mi papá estuvo bien enojado y mi papá decía, tú no llegaste porque por la forma que tú eres, y entonces me agarraba por el brazo y decía, pero este sí va a llegar. Entonces, él me dijo eso, mi papá. Entonces yo decía, pues si mi papá dice que yo voy a llegar a Grandes Ligas, yo voy a llegar a Grandes Ligas. Entonces hizo que yo me dedicara más al béisbol, porque a mí me gustaba jugar mucho el básquetbol también. Entonces también en la liga, como había muchos equipos, también cuando iban a empezar la liga, todo el mundo decía, no, yo quiero a José. No, yo quiero a José. Entonces decía, ¿por qué todo el mundo? Y decía, no, es que es el mejor lanzador que está por aquí. Entonces, eso me dio la confianza y poner esa Ujú. semillita en mi mente que entonces si soy bueno, yo puedo llegar. Oye, ¿y qué edad tenías ahí? ¿15, 16, 17, 14? Iba ya para estaba en una liga de 15 años que le decían la Liga Palomino, pero después de esa liga me fui a jugar a la Liga AA en Puerto Rico, que es la que le dicen Amateur League en Puerto Rico, que es le dicen la AA. En esa liga, con 16 años, me fui a jugar a esa liga donde los jugadores eran de 25, 30, hasta 35 años, muchos mayores que yo. Y me fui a jugar y yo me acuerdo que muchos de mis amigos decían, "Man, pero tú te vas a ir a jugar esa liga, no tienes miedo". Y para mí no era el miedo, para mí era el challenge. Yo quería el reto, yo quería la competencia y saber que todo el mundo decía, sí, tú eres bueno, pues tengo que llevarlo al otro nivel a ver si podía lanzar o no. Y empecé a lanzar muy bien en esa liga y también pasó lo mismo donde
yo tenía que jugar de mi barrio, pero había un equipo que me quería que jugaran con ellos, que era de Aibonito, Puerto Rico. Entonces, sin yo tirar un lanzamiento en la Liga AA, me cambiaron por dos Ah, jugadores veteranos. oh, wow. Sí. Curioso. Ahora, Sí. en ese momento que ya estabas lanzando contra competencia, contra jugadores ya pues veteranos y que ya habían visto acción, ¿cuál era tu repertorio? ¿Tenías tu recta, tenías four-seamer, tenías curvita, slider? ¿Qué es lo que tirabas en aquel entonces? Fíjate, tiraba recta, no tiraba cambio de velocidad, tiraba recta, tiraba slider y curva, pero como te dije anteriormente, tiraba todo el lanzamiento, no solamente por arriba del brazo, pero también por el lado del brazo. Ujú, Y algo siempre tenía, yo decía, si no me gustaba dar bases por bola, me gustaba retar los bateadores. No ujú. siempre salía bien, pero mayormente el porcentaje era mejor para mí cuando en vez de envasar un lanzador. Y a veces cuando tú retas el lanzador y tiras bastante strike, entonces un conteo de 3 y 2 cuando está un poquito fuera de la zona, como saben que tú tiran strike, se van a veces con los lanzamientos. Pero recta, curva, entonces le quitaba la curva o le ponía la curva desde esa edad. Entonces, a esa edad ya estabas pensando en tener colmillo, o sea, ya estabas viendo que lanzar no nada más es tirar recta y tirar duro, es también el juego psicológico. Entonces, en ese momento ya estabas entendiendo el aspecto psicológico del picheo, o sea, a lo que voy es esto, de que muchos de los jugadores hoy en día, cuando los escuchas hablar y demás, hablan de la preparación mental, hablan de visualizar las cosas, hablan de preparación, no solo física, pero casi, casi espiritual, de que tienes que estar bien contigo mismo para salir al Sí. montículo y dominar. Entonces, a esa edad ya estabas empezando a sentir eso o hubo alguien que te dijo, oye, estás haciendo bien las cosas, hubo alguien ahí que te instó a pensar más para ser un lanzador, ahora sí que más experimentado a lo que voy. No, fíjate, salió más de mí y también de escuchar, de ver la pelota, ver cómo jugaban, ver los jugadores que bateadores de recta, bateadores de curva. Entonces salía de mí mismo y muchas cosas que yo hacía desde esa edad. Fíjate, yo iba a lanzar mañana y yo me acostaba y me quedaba dormido pensando en cada jugador como yo le iba a lanzar desde esa edad. Ya pensaba, le voy a tirar la curva, oye, este es bateador de recta. Y aprendí rápido que aunque fueran bateador de recta, tú podías tirarle recta, pero no recta en el medio, que son bateador de recta. No quiere decir que el bateador de recta, que fue lo que aprendí rápido a esa edad, le den a la bola adentro, le den a la bola afuera. Entonces yo me fijaba, un bateador de recta, pero bateador de recta adentro o bateador de recta afuera. Entonces Ujú, aprendí desde esa edad como dijiste anteriormente, visualidad y también anticipar. Siempre me ujú. gustaba mucho anticipar y eso es algo que no se ve últimamente. Sí, fíjate, hoy en día, de hecho, estaba yo viendo un juego de pelota y estaban hablando de ese muchacho allá en Milwaukee que la tira 105 millas por Sí. hora y ahorita acabo de leer un artículo de que hoy en día, decía un bateador, no tienes ni para dónde hacerte, o sea, no tienes tiempo ni para quitarte y pues te pega la pelota y por eso trae Ajá. tanto armazón y demás. Como que ha cambiado el juego en ese sentido. Ahora, a esa edad hubo un momento donde pues hubo una interacción con alguien de las ligas mayores, me imagino, ¿no? O sea, que hubo un escauteo, hubo un momento donde alguien dijo, oye, a ver, ven para acá, quiero hablar contigo, o alguien te está observando. O sea, ¿cómo se dio eso? Porque tuvo que haber pasado, ¿no? Alguien como tú que llegas a las ligas mayores, me imagino que tuviste una experiencia de ligas menores también, ahorita vamos a hablar de eso porque tengo mucha curiosidad, pero en Puerto Rico, allá en donde estabas jugando y demás, ¿cuándo fue ese momento de que te codeaste con alguien que estaba en contacto con las ligas mayores, como un escauteo y demás? Bueno, fíjate, todo empezó, yo tenía un maestro de educación física que se llama Abraham Martínez y él siempre me observaba y me decía, tú vas a llegar a grandes ligas, pero como te dije anteriormente, a mí me gustaba jugar mucho baloncesto y yo estaba jugando ese día baloncesto y él vino a la cancha y me dijo, salte de la cancha,
vete a tu casa, date un baño, come bien, que mañana te voy a llevar, que los Rangers van a tener un tryout Ah, ok, ok. en Ponce. Entonces, está bien, sí, me fui, hice eso. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años, iba para 17 ya, o Ok. 17, iba para 18. Y él fue, me buscó a mi casa el próximo día, me llevó, había unos 100 jugadores que para los Rangers, que era el tryout, estaba Tom Griff, estaba Joe Klein, todavía me acuerdo, y el señor Orlando Gómez, que era el scout de Puerto Rico. Y empezamos a tirar y me acuerdo, yo estaba tirando y el scout me dice, tira cambio. Y yo dije, yo no sé cómo tirar el cambio. Y uno de los americanos le dijo a Orlando Gómez, dile que agarre la pelota de esta forma y la tire. Empecé a tirarla, O entonces me sea, el dijeron, circle, el círculo o algo así. el circle Sí, changer, el circle circle changer. change. Ajá. Sí, entonces a mí me gusta tirar mucho la bola recta, directa, y dijo después, tira la bola entre las dos costuras. Ujú. Y se puso como a batear y yo vine y tiré la bola bien adentro y se salió el scout. Y dice, este parece que le gusta tirarla adentro. Pero se acabó el tryouts, nos fuimos, no escuché a nadie por una semana. Luego yo jugaba en ese momento en la AA, como te había dicho, con Ay Bonito, y Ujú. fuimos a jugar un juego en Naguabo. Pero los scouts fueron a ver a un lanzador zurdo que se llamaba Tito Stewart. Y cuando Tito Stewart fue a lanzar ese juego, yo iba a lanzar contra él. Y estaban los scouts, estaba nuevamente Orlando Gómez y el dirigente mío, Efraín Santiago, le dijo, yo sé que vienen a ver a Tito Stewart, pero deja que tú veas a este flaquito que lo que come es pescado nada más. Le gané el juego 1-0 y ponché 17 y 3 días luego vino Orlando Gómez a mi casa a firmarme. Wow, qué padre, qué padre. Ujú, sí. 11. ¿Ponchaste a 11? ¿O 17 17, dijiste? 17 ponches. Oye, ¿y a poco usabas el número 23 en aquel entonces también? No, no, fíjate, usaba el número 9 siempre. 9. Ah, ok, el número Sí, 9. ¿Y por qué el sí, que 9 es nomás? el día de mi cumpleaños, en abril. Ah, ok. Pero eventualmente Sí, cambiaste al 23. sí, sí, cuando llegué a las Grandes Ligas, ese fue el número, fíjate, fue el número, no lo pedí, ese fue el número que me Ah, dieron. te dijeron, aquí Sí, está tu número. sí, aquí está tu número. Oye, entonces, ok, Sí. entonces sucede esto. ¿Qué sientes tú al momento de que estás firmando con los Rangers luego de esta experiencia infantil con tu hermano, con tu papá, las experiencias que tuviste haciendo pelotas de De papel, papel. Ujú. utilizando palitos de bateo, soñando en la cama, pensando en el béisbol? O sea, ¿qué estaba pasando por ti en ese momento que vienen los Rangers y te están firmando? O sea, ¿qué estás sintiendo en ese momento? Fíjate, tú sientes, empiezas a empezar a todo lo que tú habías hecho, desde, como tú dices, desde jugando la bola de papel, te empiezas a pensar cuando tiraba contra la pared, a Reggie Jackson, Dave Kingman, Ross Carew, y también pues ya el sueño tuyo te dice, esto es lo que yo quería, pero tú dices, el sueño se está haciendo realidad, pero no se ha hecho realidad completamente. Que Claro, firmar claro. no es, tenía 17 años y no estaba en Grandes Ligas, solamente me habían firmado. Y yo Ujú. no tenía ninguna idea de lo que hacía, no hablaba inglés tampoco, nada de inglés. Wow. Pero también me sentía bien orgulloso porque lo de mi padre, Ujú. haciendo que Sí, cómo no, claro, sí, 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 claro. como, como si fuera ayer. Sí, claro. Claro, y no todo el mundo muy orgulloso de ti en ese momento. Ahora, firmas el contrato, claro, tomando una pausa emocional, claro, recordando a tu padre, este, el momento que firmas, de ahí, ¿qué es lo que sucede? O sea, vienes a Estados Unidos, vas a las ligas menores, o sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que sucede ahí, José Guzmán, al momento de firmar? Te vienes a Estados Unidos, ¿dónde vas y qué es lo que está sucediendo en tu vida en ese momento? Fíjate, Víctor, bien diferente. Yo me acuerdo cuando llegué a Florida, Tampa, me fue a buscar Tom Griff, fue el que me recogió en el aeropuerto y yo no tenía ninguna idea. Eh, Empezamos el primer día que hubo de spin training. Él me regaló un guante, el guante mío era muy viejo, me regaló un guante, fue y me dio un guante nuevo.
y empezó el sprint training. Era bien, bien diferente porque yo no hablaba inglés, entonces jugadores de todos lados. Y sinceramente tenía un poco de presión porque al verlos todos, entonces no es que tú filmas y ya eres profesional, Claro. tenía que ser el equipo. El señor que me filmó, Orlando Gómez, que hasta ahora todavía lo veo y hablo con él, me dijo, no tengas miedo, tú llegaste aquí porque se ve que puedes llegar. Tú ves y no trates de cambiar nada, tú vas y lanzas como tú lanzas. Y empezaron las prácticas, pero muy diferente a los tiempos de ahora, Víctor. Cuando tú jugabas, estaban ahí, le daban release, botaban muchos jugadores. Y tú te ponías, tú veías a los coches veniendo, que no venga para acá, que no venga para acá. Y luego, sí, pero la diferencia era cuando tú terminabas el sprint training, habían como solamente 9 o 10 jugadores de los Rangers. Entonces, algo que no se ve ahora, tenían 10 de los Rangers y escogían 10 que estábamos con Atlanta y 10 jugadores de los Piratas y hacías un equipo entre las tres organizaciones. Entonces ibas a lo que le decían extended spring. Excelente. Entonces ibas a jugar ahora, entonces habían otros equipos, los Yankees, Atlanta y otros que hacían también los equipos, porque todavía no había venido el draft del colegio. Mm. Entonces tú jugabas, entonces cuando terminabas, jugaba y te lavaban el uniforme cada 3 días. Imagínate. Eso yo decía, eso es para que nadie se quedara en el clubhouse. Sí. Entonces, después que cuando pasaba el draft de colegio, entonces todo el mundo se iba para su organización, entraban todos los de colegio y tenías que hacer el equipo de nuevo. Sí. Entonces era Sí, doble. Bueno, entonces era, llegas a Tampa, tienes esta experiencia y de ahí me imagino, este, fuiste seleccionado en un momento dado, tenías un valor intrínseco, o sea, la organización te veía con algo de valor, pero ¿qué es lo que sucede ahí después de ese spring training? O sea, ¿te fuiste a algún equipo de ligas menores o qué sucedió ahí? Sí, sí, estuve con el equipo de Sarasota, que era el equipo de la rookie. Jugué ese año en la rookie, el otro año vine nuevamente al spin training. Lo que me ayudó, fíjate mucho, Víctor, fue jugar la pelota en Puerto Rico. Que en Puerto Rico en esos años, por lo menos habían 8 jugadores regulares de Grandes Ligas jugando entre puertorriqueños o americanos. Los americanos que traían de refuerzo eran jugadores como Cal Ripken, Tony Wings, jugadores así. Entonces, tú con 18 años, viendo esa clase de jugadores de Grandes Ligas, entonces a mí me gustaba preguntar, a pesar que a mí no me gusta hablar mucho, pero me gustaba preguntar y sentarme al lado de los veteranos que hablaban. Uy, claro, claro. Sí, pero lo más que aprendí fue cuando los jugadores, los bateadores, cuando ellos hablaban de los lanzadores, porque tú puedes ser tremendo lanzador, yo puedo ser tremendo lanzador, podemos hablar de lanzador, pero no sabemos las ideas con que viene el bateador. Cuando tú escuchas a los bateadores, entonces tú escuchas, o si este lanzador le gusta tirar este lanzamiento en esta cuenta, o cuando están atrás tiran esto, entonces empecé a experimentar y a pensar como un bateador, pero lanzador. Y aprendí mucho, entonces jugué de Sarasota, el otro año jugué en Bellington, Iowa, que fue la clase A. Oye, esa experiencia de pronto estás en Iowa y muy Oh, diferente, sí, ¿no? O sea, sí, de sí, pronto puras güeritas por todos lados. ¿Qué no, onda? y ahí lo que había era un restaurante nada más que era McDonald's. Y el resto era maíz, corn, nada más, muchas fincas de maíz. Y me acuerdo que el primer juego que íbamos a jugar de inauguración nos llamaron y dijeron, no hay juego hoy. Yo dije, pero ¿por qué no hay juego? Y me dijeron, abre la ventana. Cuando abrí la ventana estaba nevando en Iowa. Oh. Estaba fríísimo. Sí, estaba fríísimo. Pero jugué ahí una experiencia en Burlington. Salí el mejor lanzador de los Rangers. Después regresé, seguí jugando la pelota en Puerto Rico, empecé a lanzar más también en Puerto Rico, a coger más experiencia. Luego regresé al spin training, luego subí a la clase, a la AA, que fue en Tulsa, Oklahoma. Y ahí es donde empezaba uno a hacer los viajes de
Un ejemplo, estábamos en Tulsa, teníamos que ir a jugar El Paso, 19 horas, jugar el Wow, mismo día que llegábamos, wow. el dinero que nos daban, lo que teníamos que comprar, los chicken nuggets de McDonald's para comer un poco en la mañana y después el resto después del juego, porque lo que había era peanut butter and jelly sandwiches. Qué bárbaro, qué tiempos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y entonces tenías que, iba bien temprano porque donde uno pone las maletas arriba, te llevaba una almohada y cogía buen espacio y ahí te acostaba para poder Sí, descansar. sí. Recuerdo haber leído esto en un libro Sí. de la experiencia de ligas menores. Oye, entonces, ligas menores, Iowa, Tulsa, viajando en autobús y demás. ¿Cuándo Ujú. se hace la transición? Y quizá fue durante una temporada donde tuviste un call-up o algo así. ¿Cuándo se hace la transición de que estás vestido de Ranger y estás ya con el equipo? Ok. Quizá como te digo, quizá no comenzaste una temporada, o sea, hubo un momento donde te llamaron durante la temporada que llegaste y como que lanzaste algo, pero luego te regresaste a las ligas menores. O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue de una temporada? ¿Fueron dos temporadas? ¿Cómo estuvo eso? Sí, después de AA fui a la AAA, que fue Oklahoma City. Ese mismo año, antes de ir a Oklahoma City, en la Liga de Puerto Rico, fui el lanzador del año. Entonces fui a Oklahoma City y en el último mes estaba lanzando muy bien, estaba siendo el mejor lanzador de Oklahoma. Subieron a otro lanzador, a Glenn Cook, y dije, a lo mejor no me van a subir, no sé qué está pasando. Pero al mismo tiempo que pensé eso, también dije, yo lo que tengo que hacer es seguir lanzando bien y yo creo que me van a subir. Y después en unos playoffs, cuando le lancé al equipo de Louisville, que era el equipo de San Luis, gané ese partido 2-0 y cuando salí de ahí el señor Mario Scott me llamó y me dijo, vas a ir a las Grandes Ligas. Y yo me quedé frisa, dije, ¿qué? ¿Para dónde? Me dijo, no, para Grandes Ligas, tienes que estar en Arlington mañana. Y así fue ¡Wow! que sí, llamé a mi papá rápido y estaban muy contentos. No dormí toda la noche, tenía que agarrar el vuelo a las 5 de la mañana. Y yo, a las 5 de la mañana está bien, y dije, hasta las 4 de la mañana. Wow. Oye, entonces ahí te dijeron, vas a ir con los Rangers, lanzas mañana, llegas a Arlington. Este es el viejo estadio, el Turnpike Stadium, ¿verdad? Sí. El primero donde tenían los bleachers de aluminio, no que iba a lanzar el otro día. Sí, yo Ajá, viví en ese estadio, la verdad. Yo iba sí, ahí, era de los días que, bueno, todos tenemos cuidado al momento de manejar, pero era de los días que llevabas una hielera de cheves y sí, por la tormenta ahí, tomándote una cheve responsablemente, claro, tomándote una cheve, porque sí, eran otros tiempos sí, sí, muy completamente diferente, sí, muy diferentes, muy exactamente, diferentes. sí, Entonces, sí. al momento, ok, esa epifanía que hablábamos tú y yo hace un instante de decir, oye, entras al parque de pelota y ves el campo y ves todo. O sea, ¿cuándo fue ese momento al momento de llegar al estadio? ¿Fue al momento de entrar a los vestidores? ¿Fue al momento de salir del clubhouse? O sea, ¿cuándo sentiste o sentiste algo ahí al momento de decir, oye, mira dónde estoy? O sea, sí hubo un momento ahí de reflexión o simplemente estabas muy enfocado en todo lo que estaba pasando? No, fíjate, cuando me subieron, que terminé de lanzar ese partido, que Mariscal me dijo, tienes que ir a Tesa, porque vas a lanzar en 5 días, pero yo pensé, estábamos en los playoffs. Y yo le dije, pero estamos en los playoffs. Y me dijo, sí, están los playoffs, pero vas a lanzar en 5 días. Y ellos quieren que tú llegues mañana. Y cuando fui, entré a mi clubhouse, pero no es solamente estando en el clubhouse, porque a mí me habían invitado los últimos 2 años al entrenamiento de Grandes Ligas. Ujú. So, muchos de los jugadores estuve con ellos, Mm, pero la emoción fue cuando tú caminabas en ese túnel y subías el escalón, entonces veías ese estadio sí, grandísimo, lleno, con mucha gente, y uno dice, wow, lo hice, pero ah, te da más fuerza para no solamente llegar. Yo llegué y miré y dije, wow, llegué, pero ahora tengo que mantenerme y tengo que pensar qué tengo que hacer. Y fue te quedas como frisado al principio, sí. mirando y observando cada punto. No sé si puedes ver ahí, el sign ese que tiene ahí, ese es el del locker mío, el Ah, primer sí, año que claro, fui. sí, sí, sí.
Sí, Yeah. y me quedé con él cuando terminaron de jugar ahí. Pero, como te dije anteriormente, una experiencia única que a veces la emoción y lo que tú sientes no tienes palabras para expresarlo. Sí, claro. Solamente tú lo puedes sentir. Tú puedes hablar, sí, una emoción tremenda, sí, piensas, llegué a Grandes Ligas, pero el sentimiento y todo lo que tú pasaste, porque no fue fácil, Sí. aprender el idioma, los caminos en el autobús, en las ligas menores, empezar si te van a dejar ir, si no te van a dejar ir, hacer los equipos, yendo poco a poco, y después llegas ahí, se ve que el sacrificio paga por el valor. Oye, pues entonces estás en las ligas mayores, tú tienes, ahora sí que del 84 al 95 estuviste en las ligas mayores, fuiste el Comeback Player of the Year en una temporada que terminaste 13 ganados, 7 perdidos, donde habías terminado creo que 3 ganados, 11 perdidos la temporada pasada, anterior. Pero ya ¿cuándo es que ya te asientas dentro de las ligas mayores de que sabes que vas a ir a Spring Training, sabes que vas a ir al equipo grande? O sea, hubo un momento donde ya sentías que no necesariamente ya llegaste, porque te tienes que cuidar, tienes que estar Sí. atento a lo que está pasando, no puedes de pronto estar despilfarrando tu talento. Siento Uh que -huh. yo te conozco personalmente, trabajamos juegos ahí, esas temporadas en televisión ahí con un proyecto del desaparecido Fox y también desaparecido Time Warner Cable, y en fin, Uh -huh. ahí llegué a conocerte mejor y lo preparado que eres y lo sencillo que eres como individuo. La verdad es muy fácil conocer a José Guzmán porque tienes un corazón muy grande y eres una gran Gracias. persona. Y te lo digo yo personalmente, pero a lo que voy es esto, estás muy bien asentado, llegas a las ligas mayores y luego hay un periodo ¿cómo? No quiero, bueno, de tranquilidad, de que no sientes que alguien Sí. te está viendo, que alguien está en tu espalda. To Sí hubo un momento de tocando en el tranquilidad. hombro, tocando en el hombro. Sí, exacto, de que, hey, espérame, ¿tú quién eres? O sea, sí hubo un momento de tranquilidad donde sabías que día tras día hubo esa noción de que yo estoy aquí porque merezco estar aquí. Sí. Fíjate, sí, Víctor, yo me acuerdo que cuando me llamaron en septiembre del 85, empecé no muy bien los primeros dos juegos, pero después terminé con 3-2 y 2.74, si no me equivoco, de efectividad, que tiré muy bien los últimos tres partidos. Y luego fui a Puerto Rico a jugar ese año y también salí lanzador del año. Entonces, ya cuando regresó, ya Bobby Valentín, el dirigente, me dijo, no, ya Ujú. tú vas a ser el segundo en la rotación. Ah, Y yo dije, wow, de novato, que ese iba a ser mi primer año de novato. Y dije, wow, está bien. Pues, y llegué a ese spin training, eh, no decir con mucha confianza, pero sabiendo que ya yo sé lanzar, ya yo puedo sacar, lo que te ayuda es pensar que tú puedes sacar esos jugadores de grandes ligas de AO. Si ujú. tú tienes duda, que fue lo que pasó con el muchacho que te dije anteriormente, Glenn Cook, que cuando yo llegué, que me subieron y a él lo subieron primero, dijo, yo no sé qué me pasa, pero yo no puedo sacar estos lanzadores, estos bateadores de AO. Y yo le dije, sí, sí, tú puedes, si te subieron, sí puedes, pero no, después de ahí desapareció. Mm. Pero regresando a lo que me estás preguntando, cuando yo llegué ese segundo año ya al spin training, ya la confianza estaba ahí de que voy a estar en la rotación, estoy más calmado, ya no tengo que estar compitiendo, tratar de competir con otra persona. Lo que me ayudó mucho fue que yo siempre me gustaba competir conmigo mismo, Mm. cómo yo puedo ser mejor de lo que yo soy, qué yo tengo que hacer para irme al segundo nivel y hacer mejor trabajo. Y para lo que me está preguntando ahí en ese segundo año, a pesar de que era novato, ya me sentía con mucha confianza. Oye, en aquel entonces, cuando eras novato y ya sentías no, vaya, no que merecías estar, que estabas en el lugar correcto, o sea, estabas en el momento, en el lugar correcto en tu carrera. ¿Quiénes eran los compañeros con la que la llevabas? ¿O eras un poquito más callado en el clubhouse? O sea, porque me imagino que el clubhouse hay de todo, ¿no? Hay el Sí, loquito, hay el tranquilo, hay el filósofo, sí. hay el que le gusta bailar, el que no le gusta la música, o sea, hay de todo. Pero ¿cuáles son algunos de los nombres y de las situaciones que se daban ahí en el clubhouse cuando ya estabas dentro del equipo? Sí, fíjate, y antes de contestarte esto, una anécdota que me pasó.
Ah, claro. Cuando, ¿te acuerdas que te dije tirándole a la pared, que le tiraba a Reggie Jackson de Kidman y todos esos jugadores? Yo me acuerdo cuando el primer juego contra Oakland, que fue en Oakland, Wow. que después de 3 outs, yo vine en la segunda entrada y el bateador que me enfrenté fue a Dave Kidman. Dave Kingman. Wow. Sí, y después fui a lanzar en California y me enfrenté, el primer bateador fue Ross Carew y el cuarto bate fue Reggie Jackson. Wow. Qué bárbaro. ¿Y te acuerdas qué sucedió? Que con Dave Sí, Kingman lo ponchaste. A The Kidman lo ponché, a Ross Carew me dio una roleta a tercera y a Reggie Jackson también lo ponché en el primer turno, que lo tengo en videos. Wow. Oye, Cuando nos encontremos, lo tengo en mi teléfono, que le digo a la gente, me dicen, que tú ponchales como novato. Sí, le digo, mira, ahí está, eso no miente el sí, video. exacto, el video no mente. Hablábamos del Clubhouse. Sí, del Clubhouse, regresando al Clubhouse, fíjate, tenemos un equipo en el 86 bien joven, teníamos muchos jóvenes, teníamos a Pete Incaviglia, teníamos a Rubén Sierra, a Bobby Witt, que todavía somos tremendos amigos, tuvimos a Edwin Correa, que vino en cambio, Claro, el el lanzador. loco Mitch Williams, Ah, sí, y sí. sí, habían muchos jóvenes, pero habían veteranos. Pete O'Brien es para mí el mejor amigo que yo he tenido en la pelota. Porque cuando llegué fue el que, como dicen, que puso su brazo encima de mi hombro y me dijo, tú vas a hacer esto. Y me hablaba, siempre me hablaba y me platicaba. Porque yo no era muy desordenado, era callado, pero también me gustaba hacer mi chiste, que si vamos para acá, vamos a hacer aquello, Claro, claro. pero sí, pero fue una, como tú dices, una dinámica buena que había, porque de todo un poco. Estaban el Mitch Williams, que son locos, muy poniendo la música demasiado dura, y estaban los que estaban callados. Estaba un Scott Fletcher, que era campo corto, muy Scott callado, Fletcher. muy Curtis religioso. Wilkerson. Curtis Wilkerson también, George Wright, Dwayne Henry, Pete O'Brien, jugaste con Toby Jara también. Toby Harrow. Buddy Bell también, ¿no? Bobby Bell fue el último año que estaba Steve Bushell en la Steve tercera. Bush. Ah, sí, sí, Steve Sí, Bushell, cómo pero no. todavía estaba Jim Sonberg, todavía estaba jugando. Jim Sí, Sundberg. Wow. sí, y también Charlie Hoff. Charlie, el nudillero. Sí, fíjate que Charlie Hoff, algo interesante, no sé si sabes de esta historia, en el 86, Charlie iba a inaugurar contra Toronto, que fue el que ganó el año anterior. Entonces se encontró un amigo y se chocaron las manos y le pasó algo donde le fracturó el dedo pequeño de la mano de tirar y tirando nudillo. Entonces no pudo lanzarlo, pusieron en la lista de lesionados y Valentine fue donde me dijo, toma, tú vas a inaugurar el juego como novato. Wow. Y Wow. ese juego lo gané 6-13 y fíjate, gracias a Dios, el único puertorriqueño que novato que ha lanzado un juego inaugural y ha ganado en la Grandes Ligas. Wow. Oye, qué padre. ¿Y Ajá. contra quién fue? Contra Toronto Contra Toronto. tenía Billy Ocean, tenía Damaso García, Griffin, Fernández, Jesse Barfield, Mosby, tenía George Bell George también. Bell. El loquito George Sí, Bell. sí, sí. Oye, pues vamos a fast forward un poquito. Entonces, tu carrera cambia cuando te vas a los Cachorros. Ahora, ¿cómo estuvo eso de ir de los Rangers a los Cachorros? ¿Qué estaba pasando? ¿Y cómo fue tu llegada en Chicago? ¿Y cómo fue la experiencia de pronto estás en Wrigley Field, de una fanaticada muy, ahora sí que medio exótica, ¿no? O sea, ¿cómo fue Sí. esa transición en ese momento? Fue muy diferente, porque ya tú sabes cómo son los fanáticos de los Rangers. Yo siempre digo, esos son los mejores fanáticos que hay en las Grandes Ligas, pero tienen que echarle ganas. A veces están muy callados. Y Sí, sí, después sí. de hacer el regreso del año, el comeback, y después tener mi segundo año después de eso, el mejor año, la decisión fue muy difícil. Yo me quería quedar en Texas. Lo que estaba no en sí no era el dinero, eran los años, que yo tenía casi 7 años, pero yo estaba buscando 4 años porque me había lesionado anteriormente. Ujú. Y yo decía, si me lesiono 3 años, entonces no, yo quería tener mis 10 años, que es cuando tú coges tu pensión de Grandes Ligas Pensión, completa. claro, claro. Y hablé con ellos, hasta último momento le dije a la gente mío, no importa cómo me digan,
que me den 4 años, pero el señor Schiffer, que era el presidente, por él fue que no pude quedarme con los Rangers, que Okay. Tom Griff quería que yo me quedara, el ex presidente también quería que me quedara, pero Schiffer dijo que no, que por ninguna razón me quería dar 4 años. Entonces, Mm. cuando uno hace los contratos, ellos te ponen el contrato en la mesa y te dicen, ok, tienes tantas horas, si no, no me voy a quedar esperando por ti, lo voy a cambiar. Entonces tenía otros 7 equipos, pero Chicago era más cerca de Texas, entonces decidirme para Chicago, donde la experiencia cuando tú vas ahí, que fue hacer, que me filmaron, eso fue en diciembre. Después voy en enero para presentarme a los periodistas y preguntas. Y me acuerdo que fui al estadio y cuando voy en la parte de arriba y miro, está todo ese parque lleno de nieve. Y yo digo, ¿dónde yo me he metido? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasó aquí? Todo seco y todo blanco. Vamos a hacer Spring Training en Arizona y también cuando regresamos en abril todavía estaba muy frío en Chicago. Uf. Pero fue algo que tú ves porque Chicago está siempre en la WGN y siempre lo ves y el IB y en el parque como son los fanáticos. Y para mí fue, a pesar de, para mí la organización de Texas fue mucho mejor que Chicago. Okay. La experiencia también fue un poco diferente, Víctor, porque en 4 años que estuve ahí, tuve 3 diferentes dirigentes, 4 pitching coach y 2 gerentes generales. Wow. Pero fue, Wow. fue, fue tremendo jugar en ese parque, especialmente con los juegos que tuve y estar en ese parque donde hay demasiado de historia y poder lanzar en ese parque de Wrigley Field. Ahora, una de las cosas más impresionantes de cualquier lanzador de las ligas mayores es el no hit. El no hit, no carrera. Imagínese, caray, se celebra con gran alevosía y con gran bombo y platillo. Ahora, el estar dentro de Wrigley Field, lanzando ante Atlanta, estás en la novena, estás con 2 outs, estás a punto de tirar un juego sin hit. Imagínate la emoción que tenías y Otis Nixon un batazo de hit para romper el no-hitter. O sea, esto es algo que me imagino tienes todavía muy presente que sucedió esto porque estabas a un solo lanzamiento de tener un no-hit en aquel momento. O sea, platícame de esa emoción que sentías. Y claro, me imagino que vaya, no es negativo recordar eso para ti. Me imagino que es Exacto, algo no, muy exacto. positivo. Ujú. Yo la verdad, cuando, perdón, cuando nos conocimos y estábamos platicando en varias ocasiones durante esas temporadas que tuvimos de béisbol en televisión, pues hablamos de eso y demás, pero eres, como dije antes, eres una persona muy sencilla, eres cero escandaloso, caray, eres un pan de Dios, la verdad. Y te lo digo sinceramente como amigo, como Gracias, Víctor. compañero, te lo digo así como amigo espiritual, ¿no? Entonces, al momento de estar en ese instante, a ver, platícanos un poquito de ese día, cómo se dio el juego y cómo se dio ahora sí el final de ese encuentro ante los Bravos de Atlanta, ¿no? Sí, así es. Y fue el segundo juego de la temporada. Yo me acuerdo que ese fue el primer año con Chicago. Los spin training míos siempre han sido malos porque yo iba a prepararme, no tratar de encontrar la finez rápidamente. Y yo me acuerdo que el spin training mío iba siendo bien malo y muchos decían, oye, ¿por qué firmaron a este? Si hasta los niños de pequeñas ligas yo creo que le pegan. Y yo me acuerdo Steve Bushell, que jugamos juntos, él era mi tercera base con Chicago, y él le decía, no se preocupen por él, cuando empiece la temporada, ahí es que él empieza a lanzar bien. Y me acuerdo ese día estaba frío, estaba como unos casi 40 grados. Y yo me acuerdo los primeros 4 entradas que saqué, porque llegué y llevé el juego perfecto hasta la séptima, que después que envasé a Terry Pendleton, lo envasé y seguí el juego y me acuerdo que batí en la séptima entrada y yo siempre digo a todos, yo soy el único que se ha ponchado y me dieron un standing ovation. porque, porque los fanáticos de Chicago saben bien del béisbol y sabían que no, está bien que se ponche, que regrese ahora en la octava.
Sí, que porque llegó vengan un a lanzar buenito. otra vez. Sí, sí, y me acuerdo terminar la octava y cuando llegó la novena, ahí donde se pone uno que a veces le pasa, tratas de ser perfecto. Ujú. Y yo me acuerdo, traté de tirar los dos primeros lanzamientos en la novena, el primer bateador, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Tengo que seguir mi forma de lanzar. Me dieron dos elevados y después vino Otis Nixon, que lo tenía en una bola y un strike. Y me acuerdo como ayer, o como si fuera ahora mismo en la loma, traté de tirarle un sinker que me estaba funcionando bien a su cuerpo para la esquina adentro, pero lo dejé en el medio y él lo batió bien, que no fue muy duro porque le dio todavía como que era un poco en la parte adentro. Yo me acuerdo ver el elevado y Rey Sánchez, que era el campo corto, corriendo bastante y empujándolo hasta que la bola Go, picó. go, go. Sí, sí, y el primero tú dices, wow, lo que me ha pasado, pero como tú dices, llevar un juego así, no todo el mundo lo hace y no todo el tiempo pasa. Así que Ujú. para mí fue una experiencia tremenda con una casa llena, a tirarle al equipo que había ganado el campeonato el año anterior, a un equipo de Atlanta, y ganarle a John Smoltz, que fue el lanzador que me lanzó, y ganar el juego 1-0. Porque a Wow. veces tú sabes que tú llevas un no-hitter, un juego perfecto, y te rompes el no-hitter y hasta pierdes el partido. Sí, lo he visto una tras otra vez. Muchas veces sí, y yo Sí. tuve pues, no solamente la experiencia y también la suerte de que después de ese imparable, el otro jugador lo fue out con un elevado y gané el juego 1-0. Fíjate, 52 minutos hemos estado platicando y nos falta mucho tiempo todavía. Podríamos seguir platicando de tantas experiencias que has tenido. El gran José Guzmán, liga mayorista con los Rangers, con los Cachorros, y ahora sigue en el béisbol, claro, como voz en español de los Rangers, juego tras juego con Eleno Ornelas, haciendo equipo con Eleno Ornelas. Bueno, rectísima final, José, es tremendo tenerte con nosotros en este programa muy especial de Al Máximo. Texas Rangers, primer lugar, 54 ganados, 52 perdidos. Está Houston, Seattle, los Atléticos a 10 y luego los Serafines están a 12 y medio. ¿Cómo ves la división ahora y las posibilidades que los Rangers puedan pasar a la postemporada? Queda mucho tiempo todavía, pero ¿cómo está la situación con los Rangers ahorita en este momento? Sí, fíjate, Víctor, esa división está como el año pasado de la división central, donde estaba Cleveland, Minnesota, Chicago terminó último, pero una división donde cualquiera se puede colar porque están todos tan muy cerca. Uh -huh. Sabemos que hasta 5 juegos no es mucho tampoco, estamos a 2 y medio. El equipo de los Rangers, yo diría que la primera mitad no fuimos muy consistentes, especialmente en el bateo. Los lanzadores estaban bien, los iniciadores. Después del juego de estrella, el equipo está jugando tremendo. Estamos tercero en el mejor récord en las grandes ligas. Desde el juego de estrella, estamos primero en cuadrangulares. También tenemos a extra base en más de 49 partidos, que es lo mejor en las grandes ligas. El bateo ha empezado a ser mejor. Uh -huh. Para mí necesitamos aparte de Lats, que es el cerrador, para mí necesitamos uno o dos lanzadores y un bateador derecho. El problema que yo he visto que todavía no se ha acabado con los Rangers es cuando tenemos bases llenas. Tenemos bases llenas y no anotamos. Si anotamos una, está bien, no hemos sido consistentes. Ahora últimamente el equipo está bateando, pero ha habido unas cuantas ocasiones la última semana también, donde en esas partes que hay que aprovechar, no lo hacemos y cuando vienes a ver el equipo estamos atrás del otro. Así que para mí, si el equipo sigue haciendo lo que está haciendo ahora, consistente con su bate, podemos reforzarnos porque ya el 3 de agosto se termina la oportunidad para hacer todo de los cambios, para que puedan jugar los playoffs. Pero si seguimos así, y para mí también necesitamos un iniciador, porque ahora mismo tenemos dos iniciadores, Cueltrell que empezó como relevista, no le está yendo muy bien, y tener un lanzador, porque como tú sabes, la temporada es muy larga, y si alguien se lesiona, es bueno tener otro lanzador que pueda estar ahí, porque si no, pues entonces ahí donde, como se dice, si no tienes un refuerzo que pueda hacer buen trabajo, entonces a quién vas a usar, traer a alguien de ligas menores, donde ahora mismo sinceramente no tenemos nada en las ligas menores en este Mm. momento. Pero lo importante es que sigan consistentes
con su bate, la defensa es buena, como dije, extra base primero en esta oportunidad. También tenemos un bateador como Carter que se está calentando, pero mi opinión de Carter es, Víctor, que no está bateando mucho, pero te salva muchas carreras en el terreno, que fildea muy bien. Pero si es un bateador que empieza a batear, yo creo que el equipo tengamos buena oportunidad para colarnos, no solamente terminar primero, pero también en el wild card, con esta serie que tuvimos bien importante con Seattle. Lo bueno de esa serie fue que le ganamos ya la serie a Sí, Seattle, que de terminar empates, pues ya entramos, como nos sí. pasó con Houston en el 23, que terminamos empate en primer lugar, pero como ellos tenían mejor récord en la serie, terminaron primero. So, yo creo que esta serie con Houston fue importante enseñar también que el equipo está jugando mucho mejor. Fíjate, lo que yo he visto de los Rangers últimamente ha sido el enfoque en una posición particular que es left field. El left field ha sido como que un hoyo negro, como que no ha habido alguien que se ha dominado, no necesariamente por fildeador, porque el peor fildeador de todos los tres, right, center y left, es el left fielder, o sea, es donde pones Ajá. el que es el peorcito de los fildeadores, pero también tienes un toletero ahí, tienes alguien que batea, tienes alguien que Sí. produce. Y Ujú. siento que desde hace tiempo una reflexión del equipo de los Rangers ha sido la situación del el left field, que simplemente no pueden encontrar a alguien que domine la posición. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente porque sea buen fildeador, no tiene que tener el mejor brazo, pero porque cuando está en la caja de bateo es alguien que va a producir. Y siento que eso es una reflexión del equipo de los Rangers, que la consistencia con el bat, oye, cuando de pronto anotas 10 carreras, oye, pues vamos a guardar son 4 por mañana, ¿no? Entonces, siento Así que, pasa, sí. sí, exacto. Entonces, siento que hay ese momento de falta de consistencia y se ve muy marcada esa falta de consistencia en esa posición en particular, en la posición del left field. Sí, y fíjate, para mí el field que fildea muy bien ahí es Osuna, Osuna, pero Alejandro. como Lanford está ahí, entonces, ¿a quién vas a poner, Osuna o Lanford? Y no sé si te has dado cuenta últimamente en los últimos juegos han descansado a Lanford y ponen a Osuna, el guardabosque izquierdo. Sí, Pero como tú dices, sí, necesita, porque sí, tú eres un bateador bueno que puedes producir, pero ¿qué pasa cuando te vas en blanco y fildeas una bola mal y anotan una o dos carreras? Entonces, estás dándoles cajeras en el fildeo y no estás produciendo. Así exacto, que yo, exacto. entonces, eso es lo que tienen que hacer. Para mí, si es un juego cerrado y tú ves que él no va a batear en el octavo, en la novena, ponte a Osuna o pon un jugador que te pueda fildear mejor, donde tenga Claro. mejor defensa, porque esto no depende de solo un jugador. Y también acuérdate también de la oportunidad de los Rangers que van a hacer cuando venga Corey Seager, porque ahora mismo está jugando, Durán está jugando tremendo partido, Sí, López está jugando tremendo partido, entonces tienes a lesionado a Josh Young. Cuando él regrese, entonces vas a sentar a López, que te juega tremenda defensa, está bateando sobre el 300, sabe tocar, que eso no se ve mucho, que lo hemos hecho en el Quick Place. O vas a sentar a Durán, que está teniendo una temporada tremenda, de jugador más valioso para el equipo. Entonces va a estar difícil qué van a hacer cuando venga Corey Seager, pues es un bate también que tú quieres en tu equipo. Así claro. que el programa va a ser para Chris Young. Bueno, pues el equipo de los Rangers rumbo a Tampa y ahí estará Elena Ornelas junto con el gran José Guzmán. Bueno, José, un verdadero placer como siempre, brother. Un fuerte abrazo digital. Como siempre, queremos tenerte en otro programa más cuando venga el Carlos Nava y él le damos cuerda al tapa que empieza, le damos cuerda. Sí, sí, lo Le damos paramos. cuerda al tremendo Carlos Nava y Sí, sí. Pero no, Víctor, sinceramente fue un honor y como siempre, siempre me encanta y verte. Una pena que no hemos encontrado cuando estoy allá, pero te prometo que esta vez de vez en cuando te voy a llamar para ir a
a un almuerzo Órale. para reunirnos y hablar, sí, sí. Sí, no te preocupes, no te voy a invitar a jugar golf. Sí, porque ya O, me o, desespero. Ya me sí, desespero. o si juego te traigo una docena Sí, de no, pelotas. oye, nos vamos a tirar unas pelotitas por ahí en un driving range y Sí, ya. seguro. Ya decimos, ok, Exacto, I exacto. played No. golf, ya Sí, jugué, ya jugué. sí, El sí, tremendo no, José pero muchas Guzmán. gracias, un honor y gracias, lo pasé estupendo en tu programa y como siempre, siempre a pesar de pelota, también soy un gran fanático tuyo de La Voz. Gracias, mi querido José Guzmán. Bueno, a nombre de nuestro gran productor Iván Zúñiga de DSI Productions, el indiscutible Iván Zúñiga, este fue un especial de Al Máximo con el tremendo José Guzmán. Víctor Villalba, recuerde, este es Al Máximo. Pásela bien. This is a Stolen Water Media production.